Y de eso quiero hablar un poco en esta mañana, de la madurez. Para los que anotan, después tienen la posibilidad de poder verlo nuevamente porque lo subimos al canal. Así que este es un tiempo donde más o menos vamos a estar 40 minutos, si así Dios me lo permite, Dios primero, para poder ser enseñados por Él. Y hay una unción que realmente se derrama sobre los hijos cuando estamos juntos. ¿Vieron? Claro que nosotros tenemos la posibilidad, y de hecho el Señor por medio de Moisés dice que tenemos que tener nuestra carpa del encuentro, donde tenemos que ir a estar con el Señor. Pero también dice que hay algo poderoso, que es la llenura del Espíritu Santo, que sucedió en el aposento alto. Ese principio no menguó, no decreció. Por el contrario, cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de juntarnos, de congregarnos en su nombre, eso es lo que el cielo hace y desata y derrama nuevamente sobre los hijos, sobre la iglesia, porque ese es el principio de la iglesia, el Pentecostés, donde se reunieron bajo una promesa, bajo un mandato que el Señor iba a enviar a su Espíritu para que nosotros no estemos huérfanos. Amén. Otro consolador, porque el primer consolador fue Jesús. Entonces Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Paracletos, aquel que será el otro consolador, el que los va no solo a guardar, sino que los va a guiar siempre a toda verdad. Amén. Y si nosotros estamos en este lugar es porque hemos sido alcanzados por la verdad, pero necesitamos seguir creciendo hasta alcanzar la madurez. Ahora bien, veamos lo que dice la definición de madurez, como para poder adentrarnos en el tema. Y dice que la madurez es un estado, mejor dicho, es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Escuchemos, dice que nosotros somos frutos del amor y del sacrificio de Jesús. Dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y que dice, y va a quedar satisfecho. Pero también la Escritura dice que nosotros tenemos que permanecer en la vid porque tenemos que llevar y mostrar esos frutos también. O sea que hay una proyección, siempre hay una proyección. La bendición hacia nosotros para que podamos reflejar a Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder evolucionar, crecer y madurar. Ese es el perfeccionamiento de los santos. Pero también dice que es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento. Eso es madurez. Eso me gustó. Dice que es el estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento. Ahora nosotros tendríamos que ver conforme la palabra lo que significa estar en nuestro mejor momento. Si es estar bajo la unción del Espíritu Santo que nos acompaña siempre y de su palabra y de su presencia, o si es tener $1 millón y 4 casas en la costa y 25 trabajos. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice conforme a la madurez, porque en definitiva nosotros tenemos que caminar sobre terreno firme y la palabra de Dios es la que nosotros tenemos que tener presente, la que establece la verdad. Amén. Que el Señor, insisto, nos ayude en todo tiempo a comprender. Y número 3 en la definición dice que las frutas se recogen cuando llegan a su madurez. Eso también la Escritura lo menciona y dice que la hoz está preparada y cuando la cosecha está lista, viene y pasa la hoz y se levantan y se recogen los frutos porque han alcanzado madurez. Pero dice que hay un punto específico sobre la madurez, porque también eso que está maduro en cuanto al fruto, si se pasa de madurez, ya ¿qué pasa? Se pudre, ¿vieron? No es que es como un estado justo, diría yo. Por eso también es la justicia de Dios la que nos hace justos, para que nosotros alcancemos esa madurez, que la necesitamos todos, porque eso dice la Escritura. En la Biblia de las Américas lo dice de esta forma, en el capítulo 4, que lo hemos leído muchísimo en este último tiempo, pero es en definitiva lo que necesita la iglesia entender.
Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice de esta manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y eso también hemos hablado de para nosotros ser exaltados como iglesia, ¿qué primeramente tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Ese es el principio que está plasmado también acá en Efesios 4. El mismo que ascendió primeramente, ¿qué hizo? Descendió. ¿Vieron? El mismo que estaba vestido de gloria, dice Filipenses, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y haciéndose obediente, fue a la cruz. Después, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después dice que fue exaltado a lo sumo, a lo más grande. O sea, hay un principio de humillación que tiene que estar presente para que nosotros podamos madurar. Amén. El versículo 11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué se dan los dones? ¿Para qué son los ministerios? Para edificar a la iglesia. Por eso, al momento del llamamiento del Señor tenemos que tener, como hemos dicho en otra oportunidad, y esto no está en la Biblia, pero sí es un lenguaje que entendemos, tenemos que tener todos los patitos en fila, porque si no nosotros podemos enaltecernos, nosotros podemos alardear. Y dice que hay una característica de la iglesia que no va a ser levantada, es una iglesia que alardeó. Vamos entendiendo hasta ahí, es una iglesia que se creyó más que otra. Y en definitiva el Señor no viene a buscar ni denominaciones, ni mejores pastores, ni ministerios exuberantes, ni chicos, Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, a la cual nosotros nos hacemos bien en prepararnos para formar parte de esa iglesia, y que la gracia de Dios que va a ser manifestada en el último tiempo va a ayudarnos a poder lograrlo. Amén. Así que estemos seguros y atentos. Es para capacitar. Entonces los ministerios que el Señor mismo levantó están puestos para un perfeccionamiento, a lo cual nosotros que somos su iglesia hacemos bien en estar atentos en todos nuestros sentidos para alcanzar esa madurez, dice Hebreos. Hebreos dice que nosotros tenemos que alcanzar una madurez. Es más, Corintios también lo ensambla y dice que nosotros no hablamos sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nosotros hablamos sabiduría de aquellos que han alcanzado madurez. Entonces está totalmente separado el orden terrenal, como siempre hablamos, del orden espiritual. Amén. Esa clase de sabiduría es la que nosotros hablamos, porque si no todo esto no tendría ningún sentido. Nosotros hacemos bien en sujetarnos, en humillarnos, como dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, bajo los ministerios que el Señor ha establecido, para poder ser preparados, porque esa es la capacitación. Eso hace que alcancemos madurez. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso estamos en este lugar. Hemos venido a adorar al Señor, pero también hemos venido a ser
renovados, hemos venido a ser sanados, hemos venido a ser edificados por medio de la palabra, y también nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido. Porque eso también es alcanzar la madurez, la estatura de un hombre maduro, conforme a la medida de la estatura de la plenitud del Señor. Amén. Y en los minutos restantes, esta enseñanza va a estar dividida en 3 partes. Hoy vamos a tratar de terminar la primera parte, el miércoles vamos a tratar de terminar la segunda, y bueno, y el viernes vamos a darle cierre para que realmente quede plasmada la enseñanza en cada uno de nosotros. Bien, a veces por el tiempo uno quiere apurarse y meter todo en un solo tiempo, y eso a veces no es posible. Entonces, tenemos la posibilidad de que nosotros estamos tan ansiosos de venir a la casa de Dios, estamos tan preocupados porque se active a las 20 horas el miércoles ahí la transmisión en vivo, estamos así atentos, desde las 6:30 esperando a que transmitan, a que salga la transmisión, y el viernes también, para poder recibir la enseñanza completa, o por lo menos plantar bases firmes de lo que el Señor llama madurez. Amén. Y siempre la Biblia nos enseña sobre hombres que tuvieron un comienzo en el ministerio y tuvieron un final. Y conforme lo que leímos como definición, dice que la madurez es cuando una persona alcanza su mejor momento. ¿Vieron? Eso decía, o más o menos así. Estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento. Y nosotros hemos hablado hasta el cansancio, y lo vamos a seguir haciendo, entendiendo que fuimos trasladados. Nuestra madurez no es en lo terrenal y en lo natural. Fuimos llamados para que, como la luz de la aurora, poder ser desarrollados, tener un crecimiento en el orden espiritual, porque eso nos va a dar la apertura para nosotros habitar en el mundo celestial, en el orden celestial donde habita, donde está el Señor, donde Él va a venir a buscarnos para que nosotros estemos también en ese lugar. Amén. Entonces, necesitamos entender cuál es la madurez. Y a mí me gustaría tomar la vida del apóstol Juan para que podamos ver su evolución, su crecimiento, y ver también nosotros en qué posición estamos para poder salir, porque esa es la función de la palabra. Hacernos mover del estado en el que estamos, porque constantemente hemos sido llamados a crecer, no a quedarnos. Dice que nosotros, cuando éramos niños, pensábamos como niños. Eso hace una mención. Dice que en alguna oportunidad Pablo fue niño, como lo hemos sido nosotros. Quizás alguno está en esa situación, en esa posición espiritual, y está bien, pero lo que no está bien es quedarse en ese lugar. Todos tenemos diferentes procesos de crecimiento, pero la palabra de Dios justamente viene a hacernos entender que debemos ir evolucionando. Y no me voy a detener en la evolución, porque creo que hay también subidas, aproximadamente 3 o 4 prédicas sobre la evolución. También hay 6 prédicas subidas sobre el desarrollo de los sentidos, y cada sentido desarrollado conforme a la madurez que pide Hebreos, que dice que los que alcanzan madurez son los que tienen activo los pensamientos en Dios. Por eso pueden discernir el bien y el mal, pero solamente aquellos que alcanzan madurez y trabajan en los pensamientos bajo la cobertura del Señor, y eso trae madurez. Pero la vida del apóstol Juan tiene claramente diferentes facetas. Es más, como cada uno de nosotros, tenemos un inicio, un desarrollo y un final. Es así. Nosotros en algún momento llegaremos al final. ¿Vieron? Por eso él dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? La va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Porque un día estaremos
listos, preparados, y la hoz va a venir y nosotros, la cosecha del Señor va a ser levantada. Y vamos a estar para siempre con Él. Pero en el transcurso de nuestra vida como creyentes, nosotros fuimos llamados a madurar. Y ahí el Espíritu Santo va a ir trabajando en los corazones de cada uno de nosotros y nos va a hacer entender en qué cosa no hemos madurado, en qué cosa necesitamos madurar, en qué cosa quizás hemos crecido por un tiempo pero después hemos decrecido. En vez de evolucionar, involucionamos, volvemos a repetir y hacer las cosas que en algún tiempo ya habíamos dejado. Pero bendito sea el Señor que apertura el trono de la gracia para que nosotros en arrepentimiento, que es cambio, no es ni lágrimas, no es ni una bonita ni una buena canción, donde nosotros mientras estamos haciendo algunos quehaceres lloramos, sino que arrepentimiento es cambio. Por eso dice, es necesario que se vean frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a poder retomar el camino. Eso es arrepentimiento. Amén. Yo quiero que el Señor siempre pose sobre mi vida un manto, una unción, un bautismo, dice la Biblia, de arrepentimiento, para en todo tiempo tener cuentas cortas con el Señor. Ahí estar siempre tratando de estar a cuentas con Él. Porque en definitiva Él es el que llama, Él dice, vengan, vengan, estemos a cuenta. Y si Él dice vengan es porque muchas veces nosotros estamos lejos y Él nos invita a que vengamos. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1. Y dice así, del versículo 1 en adelante, versión Reina Valera tengo. Y dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí hay un rango de autoridades, no fue directo. ¿Vieron? 3 rangos de autoridades hasta llegar a Juan. Porque Juan también después tenía que trasladarlo a la iglesia. Y dice que ha dado testimonio, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que dice, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y nuevamente dice, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá viene lo interesante. Versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas tiene un significado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bendito sea el Señor. Este es Juan, este es el apóstol Juan, que en algún tiempo, pasado muchos años de que estaba en esta isla, él fue llamado, como cada uno de nosotros. Y esto me llamó poderosamente la atención e incentivó mi espíritu y me posicionó. Y entiendo que es el objetivo por el cual se tiene que trasladar el mensaje, porque la madurez dice que es el mejor estado del hombre. Y acá Juan está en un estado de madurez. Y dice que estaba preso en un lugar donde estaban los depravados, los violadores, los asesinos. Dice que él fue trasladado a esa isla, a una cárcel. Y yo pensaba y digo: Juan, con todo lo que hizo, debería ya tener una pensión vitalicia, ¿no? Debería dar congresos para que nosotros aprendamos cómo se lleva adelante la obra de Dios. Sin embargo, dice que él estaba preso, no porque fue al shopping, no porque estaba viendo Netflix. Dice que él estaba preso por causa de la palabra. Y en ese estado de madurez, donde el Señor pone sobre la vida de Juan la revelación de lo que iba a acontecer, miren si no alcanzó madurez. De hecho, él tendría que estar en cualquier otro lugar, porque ¿se lo merecía o no? ¿Qué creen? Yo creo que sí. Aparentemente, y quiero que se entienda bien, el Señor pensó que le parecía mejor. El Señor es perfecto. ¿Tenía motivos para quejarse del Señor Juan? ¿Tenía motivos para levantar su voz y decir: yo te serví toda mi vida? Toda mi vida hice todo lo que me dijiste. Y este es el lugar que yo me merezco. Pero este es el final. Ese es el estado de madurez de un hombre que pasó por diferentes etapas. Yo no me voy a detener en esta etapa, pero como vieron que hay películas
que empiezan por el final y después usted la tiene que ver completa para entender cómo se llegó a ese final. Era imposible poder empezar este tema tomando la vida de Juan sin leer cuál fue su final, para que, mis amados, nosotros entendamos lo que es la verdadera madurez en el Señor. A veces por muchísimo menos que eso, renegamos. Y a veces consideramos que porque tenemos algún tipo de conocimiento, y me incluyo obviamente porque la palabra también me ministra a mí, hemos alcanzado la madurez a la que el Señor nos está llamando. Pero obviamente Juan no empezó de esa forma y eso me alentó. Este fue el final. Pero dice que estaba por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. A veces los que servimos al Señor, los que por ahí estamos en una posición de liderazgo, pretendemos terminar de una manera, no sé, en el Caribe. De hecho, muchos sin terminar se van ni empiezan y ya se van. Y sin ningún tipo de problema dejan a la iglesia. No hay drama con eso. Quieren alfombra roja, quieren que se les reconozca. Se presentan y dicen, acá estoy yo, estas son mis credenciales. Usted no sabe con quién está hablando. Y eso no tiene ningún sentido. Por el contrario. Juan terminó. Pero dice algo extraordinario. Estaba yo en el día del Señor. Y otra clave, yo estaba en el Espíritu. Y claro que hay controversias entre que si el día del Señor es el domingo, es el sábado, es el viernes. Nosotros hemos entendido que todos los días son los días del Señor, porque lo ha determinado como adoración. Claro que nosotros consagramos, que es algo diferente, consagramos este día para poder brindárselo al Señor. Y otro lo hará otro día y está bien, porque no todos tenemos ni los mismos tiempos, ni las mismas formas, ni siquiera las mismas culturas. Por eso el Señor, y por eso me impactó lo que dijo Juan. Estaba yo en el día del Señor. Y acá no había iglesia, estaba preso. Pero él dispuso levantar un altar, porque dice que estaba en el Espíritu. Él mismo, todos los días se disponía, porque dice que estaba a causa del testimonio. Todos los días se disponía a tener una escuela bíblica en el lugar donde él estaba, a tener un discipulado. Porque Juan nunca dejó de crecer. Porque si él estaba en el Espíritu, y el Señor, que es Espíritu, es como una fuente inagotable. Él en ese lugar siguió creciendo y siguió madurando. Y de ser un apóstol, se le dio una visión estando en un lugar donde difícilmente se pueda llevar adelante, nosotros consideramos eso lo natural, la obra de Dios. El Señor viene con visión, y una visión donde dice que debe trasladarla a la iglesia. O sea, de ser un apóstol, de hacer milagros, de fundar iglesias, en ese lugar le dio otra visión. ¿Cuál será? El Juan, diríamos, ¿no?, se convirtió en un cartero. Porque ¿qué dice que tenía que hacer? Llevar esas cartas a todas
las iglesias y nosotros somos la iglesia espiritual y esta carta nos llega a nosotros. No finalizó el servicio en este hombre, aún en esas condiciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vayamos al Juan del inicio, porque si no ya el viernes no predico. Pero a mí me emociona la vida de este hombre, insisto, porque nos lleva y nos posiciona realmente para qué fuimos llamados. Es más, cuando aún hemos sufrido dolores por servir, porque no es un cuento de hadas, no lo crean de esa forma, y yo lo he dicho muchas veces, aún es traumático muchas veces servir, porque se entrega, porque es muerte. Pero esto tiene que traernos aliento, porque Juan dice, mientras yo estaba en esa condición, uno semejante al Hijo del Hombre me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Lo abandonó el Señor a Juan? A nosotros tampoco nos va a abandonar. No nos va a abandonar, pero necesitamos iniciar en algún momento y entender cuál es la verdadera madurez. Juan en ese momento no tenía tiempo de acordarse de quién lo criticó, de que si lo estaban vituperando, si lo escupían. No había tiempo para eso. No había lugar. Y a veces, todavía nosotros ni siquiera hemos iniciado, pero ya estamos cansados. Ya hay una mochila de quejas. Ya tenemos ahí un montón de cosas para decirle al Señor y reclamarle. Esa no es la madurez. Pero vayamos a ver a Juan del inicio, a ver si Juan siempre fue de esa forma. Y se me fue el tiempo. Eso por empezar al revés, ¿viste? Y como dije al principio, su comienzo fue como el de todos de nosotros. Como el de todos nosotros. ¿Cómo empezamos? Lleno de problemas, con un montón de defectos, con errores, con deficiencias, ¿sí o no? Empezamos de esa forma. ¿No tenemos que quedar en ese lugar? No. Entonces, Dios, ¿qué es lo que primero trata? Es nuestro carácter. Dice la Escritura, Marcos capítulo 3, versículo 17, el llamamiento de los apóstoles. Y en el 17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Yo lo relacioné con los Avengers. Enseguida estábamos hablando ayer con Román, le digo, ¿qué es? ¿Será que tiene...? Después me retaron, pero dice, no es una palabra en inglés esta. De hecho, investigando hemos visto que es una palabra de origen caldea, pagana. Y dice que Jesús los apellidó de esa forma. Y les dijo que eran, ¿cómo es la traducción? Hijos del trueno. ¡Wow! Eso, ¿no? Si a alguno en el barrio le decían el trueno, ese, ¿no? En el 38 al fondo hay un par. Boanerges. Hijos del trueno. Como nosotros venimos con todo nuestro carácter encima, ¿sí o no? A mí que no me vengan a decir lo que tengo que hacer, ¿qué se creen? Mirá, no. Ponemos por delante nuestro carácter aún como un mecanismo de defensa sobre lo que no nos gusta. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios justamente viene a hacer lo contrario, a confrontarnos. Pero ese fue el inicio de Juan. Y los apodó el Señor y le dijo que ellos eran hijos del trueno, o sea que tenían un carácter agresivo. ¿Cuántos teníamos un carácter agresivo? Esto me alentó. Porque si mi final va a ser que el Señor traiga revelación, yo quiero llegar a ese estado de madurez. Entonces Juan tuvo que pasar por un proceso. ¿Vieron?
Ahora muchos quieren ser apóstoles, profetas, pero sin pasar. ¿Por qué? Porque dicen, pero si Él ya los llamó y los consagró como tal. Pero eso como los que no entienden que si quieren ser profetas, tienen que estar dispuestos a que se les corte la cabeza y su cabeza esté en una bandeja. Porque eso fue lo que sucedió con el Bautista. ¿Vieron? No son las buenas vestimentas, no son mis relaciones con los políticos, no es eso. De hecho dice que Juan el Bautista se vestía medio raro, comía cualquier cosa, no sé lo que dice, ¿qué comía? Y hemos hablado en otra oportunidad, a Juan no lo invitarían a un congreso, porque no da con la talla de, ¿no? Porque tenía una dieta media rara, se vestía medio mal, qué vergüenza, che, que venga Juan vestido así. Pero la Biblia dice que multitudes se congregaban en la iglesia de Juan. Y no cambiaba el mensaje. Él entraba y decía, Dios los bendiga, me parece más o menos así, decía, generación de víboras, arrepiéntase. Si acá el hermano le decía que, no sé, hermano, póngase gel en la mano, pegan media vuelta y se van. Y al otro día, Juan, generación de víboras. Y al tercer día, generación de víboras. Juan no cambiaba el mensaje. Multitudes se congregaban. Y dice que cuando él predicaba, dice esto la Biblia, después léalo, todos saltaban de alegría, saltaban, por 1 hora saltando. Y a mí me irrita ver a las iglesias que el predicador dice, te vas a llenar de plata, tu vida va a ser bendecida de acá hasta que... Y sí, eso es lo que Dios quiere, pero demos el mensaje del Señor que cambia, que transforma, que obviamente atenta directamente contra lo que nosotros pensamos y somos, porque necesitamos madurar, que se rompa la estructura y seamos lo que el Señor quiere que seamos. Entonces Juan dice que número 1 tenía un carácter que necesitaba ser formado. Por eso él dice que lo llamó para que estuviesen con él, dice la Escritura. ¿Para qué lo llamó? Para que estuviesen con él. Y nos ministraba Martín al inicio y decía, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero también dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Juan estaba en el mejor lugar. Iba a dejar su carácter y iba a estar con el que es manso y humilde. Cuando nosotros más estamos con el Señor, nos volvemos más mansos y más humildes. Entonces dejamos nuestro carácter, va menguando y dice la Escritura, ¿para qué? Para que crezca el Señor en nosotros. Amén. Número 2. A ver el Juan. Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Le fueron a pedir algo al Señor. Juan, Jacobo y la mamá. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. ¿De quién estaba hablando? De Juan y de Jacobo. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le dijo, no. ¿Se pueden bautizar con el bautismo? Bueno, empieza a explicar, pueden tomar de la copa que yo tomo, sí, pero esto, el sentarse a mi izquierda y a mi derecha, no es dado por mí, sino que es un designio de mi Padre. Pero acá hay algo escondido.
Dicen que ellos eran ventajeros. ¿Conoce algún ventajero? Ninguno conoce ningún ventajero. Entonces este punto lo saco. Qué feo que eso pase en la iglesia, ¿no? Uno que siempre quiere sacar tajada, ¿no? La figura de la madre, que es figura de la familia, obviamente, consintiendo los caprichos de los hijos. Tenían una relación, el Señor llegaba a ellos. Pero se tomó atribuciones que no debía. Maleducado, Juan. Ventajero. Siempre queriendo sacar tajada. Siempre queriendo acortar los pasos para llegar al Señor y a lo de Dios. Y eso no se puede. O usted puede estar en primer grado y después automáticamente en sexto. No. Algo que debería cambiar. Que el Señor nos guarde ser de tal manera. Y encierra tantas cosas, pero bueno, yo me fui del tiempo. Pero no seamos ventajeros, amados. No seamos de esa manera. En definitiva, Dios conoce todas las cosas, Él no puede ser burlado. Corramos legítimamente, dice la Escritura. A su tiempo, Él pondrá cada cosa en el lugar que tiene que estar. Ni sabía, evidentemente creció, evidentemente maduró Juan a tal punto que le dio la revelación y otras cartas más. Y aquel dice que, bueno, no voy a pasar de vuelta. Vamos. Número 3. Otra de las características del inicio del ministerio de Juan. Dice que era sectario y vengativo. Vamos a leer la Escritura, que dice Lucas capítulo 9, versículo 49. Dice así: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué tal, Eso en la iglesia pasa mucho. ¿Yo quién soy? No, yo sirvo a Dios, sí, no, pero acá lo que estamos somos nosotros. ¿Conoció alguno así en la iglesia? ¿Sectarista? No, son los privilegiados por acá, los de más o menos por acá, los otros allá, medio lejito nomás. Pero lo usa el Señor. Y capaz que este está seco. Pero dice, ¿cómo puede ser? Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. De hecho, Él dice, si están con nosotros, si echan fuera demonios en mi nombre, o sea, no están desparramando, están juntando. Después habrá otra administración si algo no están haciendo correctamente y demás. Pero no es potestad nuestra, es potestad ¿de quién? Del Señor. Se tomaron atribuciones, se lo prohibimos. Porque ¿por qué se lo prohibieron? Porque no estaban con ellos más. No viene más a mi iglesia. Así que no lo saludemos más. Es más, lo que está llevando adelante ni siquiera es de Dios. Ojo con saludar, que no viene más con nosotros. ¡No!
¿Cómo terminó Juan? Con semejante revelación, estando en una situación de traslados, vaya a saber dónde, en el tercer cielo, quinto, no sé dónde, pero él estaba y dice: yo, Juan, vuestro hermano. Eso no cambia, son mis hermanos. Son mis hermanos. No se metan en ese rollo, usted salude, bendiga a su hermano. Si viene a la iglesia esta, otra. Amén. Sigue. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Se entiende? O sea, el Señor envió a muchos para llevar adelante la obra y dice que los samaritanos, ahí que no estaba todo bien, se lo prohibieron. Y entonces estaban ahí medio enojados, medio calencho, ahí estaba Juan y Jacob. Reacciones de la inmadurez. Fíjense, viendo esto sus discípulos, ¿eran discípulos o no? Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¡Fua! Mira el Juancho, ¿eh? Y a veces nosotros escuchamos eso y ¡wow! ¡Qué espiritual! A ver, así llueve fuego del cielo. A ver. Era vengativo. Reaccionaba mal ante una situación. Y el Señor le dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No estaban definidos todavía. Dios nos conceda entender por medio de la palabra. Yo voy a poder estar hablando muchísimo, pero en definitiva, si el Espíritu Santo no activa en nosotros el entender estas cosas y de las que necesitamos salir, porque este es el inicio de Juan. Nos falta ver el desarrollo y nos falta terminar de ver el final. Pero dice que tenía un carácter en sus comienzos, y esto me alegra: agresivo, ventajero, sectario y vengativo. ¿Eso es el carácter de un creyente? Pero el Señor lo plasma en las Escrituras para que nosotros entendamos que si por esas cosas nos encontramos en esa posición, podamos volvernos y podamos salir. Porque en definitiva Él nos llamó para que estemos con Él. Y si nosotros estamos con Él, comenzamos a ser mansos y humildes de corazón. Amén. Amados, la madurez nos hace responsables. Todas estas reacciones de Juan nos hacen ver cómo fueron también nuestros inicios, pero que no nos debemos quedar en esa posición, sino que Jesús las muestra para ver cómo hemos comenzado todos y que no tenemos que quedarnos en ese lugar. Tenemos que avanzar y alcanzar madurez. Amén. No hice levantar la mano de los vengativos, ¿no? Bien. Pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras reacciones. A veces detrás de una gran espiritualidad, decían: yo hago fuego del cielo, y el Señor lo habrá mirado así y no lo ha dicho. Para esconder otras cosas. Queremos mostrar que somos muy espirituales, pero detrás hay otras cosas que necesitan ser ordenadas.
Porque ¿de qué sirve hacer llover fuego del cielo si le deseo la muerte a mi hermano? Si soy homicida, dice la Escritura. No he conocido a Dios si no amo a mi hermano. Y llamativamente, ¿quién escribió eso? Boanerges, el hijo del trueno, el vengativo, el sectario, el de carácter agresivo. Pero gloria sea a Jesucristo, que Él cambia a los que realmente anhelan estar con Él. Amén. Pónganse de pie. Ya estamos finalizando. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor nos siga ministrando. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos un alimento sólido porque eso nos muestra que vamos hacia la madurez. No necesidad de leche adulterada, sino de alimento sólido. Lo que sí necesitamos es la leche no contaminada, la leche espiritual, que siempre mantiene sus propiedades. Pero la leche adulterada es para los que no han alcanzado madurez, que está mezclada, que se aguó. Pero bendito sea Jesús, que quiere llevarnos a la madurez, a la estatura de un hombre maduro, conforme a la estatura y la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a pedirle al Señor que nos haga alcanzar esa madurez. Y si no lo hemos estado haciendo de esa manera, perdónanos, Señor. Queremos alcanzar madurez, la verdadera madurez, el mejor estado del hombre, pero conforme tú lo has dispuesto en tu palabra. Señor, todos tenemos 3 etapas definidas: un inicio, un desarrollo y un final. Que el final sea estar en tu espíritu siempre, bajo tu revelación. Ayúdanos a despegar del inicio, a abandonar todas estas características. Si están ahí todavía, esta es una oportunidad dada por el Señor para salir. Queremos crecer, Señor. Dejar de ser niños y realmente entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Una epignosis, un pleno conocimiento que nos hará permanecer firmes, siempre creciendo en la obra del Señor. Padre, yo te doy gracia y te ruego, bendigas a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y despierta en nosotros el alcanzar madurez, desde ahora y hasta el tiempo de tu retorno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.